Bueno, buenas tardes con todos, doctoras, doctores. Muchas gracias por su asistencia. De repente podrían estar en Chanchán o comiendo cuyes y están acá. Muchas gracias por quedarse. Reiterando mi gratitud a los organizadores de este evento ya institucional, ¿no?, a nivel nacional, que es el CONEDE. Y voy a desarrollar hoy, como ya se anunció, un aspecto problemático, ¿no?, un poco en línea de lo que ha desarrollado el profesor Carlos Sánchez hace un ratito, ¿no?, un tema vinculado a derechos reales. Creo yo que es el tema más polémico, más complicado, más complejo de esta nueva ley, mal llamada, denominada ley del desalojo notarial, ¿no?, que tanta atención concitó por parte de la prensa, ¿no? Todos nosotros sabemos que hay un problema con el desalojo, ¿no? Los desalojos demoran mucho tiempo, demoran demasiado tiempo, ¿no? Y bueno, fuera que solo sea el tema de la demora del tiempo, sino que a las personas les consume también dinero, ¿no? Estar yendo a los juzgados, pagando a abogados, ¿no? Bueno, como nosotros somos hombres y mujeres de derecho, de repente esa última parte no es tan mala, ¿no? Pero socialmente es un costo, ¿no? Socialmente es un costo. Y con desalojos o con procesos judiciales de desalojos, doctoras, doctores, lentos, como tortuguitas, dos derechos fundamentales, diría yo, que se ven lesionados o afectados, ¿no?, con un proceso de desalojo, repito, lento. El primer derecho afectado, implicado aquí, es el derecho a la vivienda, ¿no? Es un derecho fundamental. Recordemos, más allá de lo que indique expresamente el artículo 2 de la Constitución, recordemos que el artículo 2 de la Constitución es un listado abierto, es números apertos, ¿no? El derecho a la vivienda se puede entender como un derecho fundamental. Claro, y se podrá decir, oiga, profesor, pero ¿qué tiene que ver el desalojo con mi derecho a la vivienda? Lo que ocurre, doctoras, doctores, es que cuando el desalojo se hace lento, yo preguntaría, la gente que tiene bienes inmuebles para alquilar, sabiendo que el desalojo es lento, ¿se va a arriesgar a alquilar? No. Y si se arriesga, va a cobrar más caro. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos oferta de la que podría haber, porque mucha gente tiene temor de que si alquila su bien, si arrienda su activo inmobiliario, se lo termina arrendando a un don Ramón, ¿no? Entonces nadie quiere terminar como el señor Barriga, ¿no? Entonces mejor está ahí sin alquilar. Menos oferta. ¿Qué pasa con menos oferta? El precio, en este caso la renta, sube. Pero la propia gente que se anima a alquilar dice, bueno, yo aquí me la estoy jugando, no voy a cobrar tan barato. Por eso las rentas son costosas. Si hubiera un desalojo rápido, si hubiera, doctoras, doctores, un desalojo efectivo, habría más oferta de arrendamientos y sería más barato. Y ya no se tendría que pagar una renta tan alta por un departamentito pequeño, ¿no? Eso es uno. El otro derecho afectado es el derecho a la libertad de empresa, comercio, industria, que también está en la Constitución. Porque como sabemos, muchos emprendedores, muchos microempresarios, ¿no?, hacen esta actividad alquilando inmuebles. Y el problema es el mismo. Pocos se animan a alquilar. Hay ese problema, ¿no? Entonces, que el proceso de desalojo, doctoras, doctores, funcione lento es un problema
con repercusiones económicas bastante serias y graves que a veces no se dicen. En ese escenario, el legislador peruano ha ido experimentando, ¿no?, con posibles soluciones. No tenemos la ley 3220 que modificó el 594 del Código Procesal Civil del 2014, luego se tiene el decreto legislativo 1177, intentos, ¿no?, que lamentablemente no han tenido gran repercusión. Han implicado, es verdad, una mejora, pero no una mejora que podríamos considerar como decisiva. Es en ese escenario que en mayo, si no me equivoco, de este año salió esta famosa ley, ¿no?, que con la intervención del notario, celebrando un contrato de alquiler siguiendo las reglas de esa ley, uno podía acceder a un desalojo rapidísimo. ¿Cuál es la lógica?, ¿no? Uno celebra su contrato de arrendamiento siguiendo las directrices de esa ley ante un notario. Llegado un supuesto de incumplimiento en el pago o de vencimiento del plazo, yo como arrendador, como dueño, me dirijo al notario y le digo: oiga señor, quiero que se deje constancia al notario de que hay una situación de vencimiento del plazo o de incumplimiento del pago de la renta. El notario, con la respuesta del inquilino, emite algo que se llama acta no contenciosa de verificación de la causal de desalojo. Esa acta del notario, doctoras, doctores, se lleva al juzgado de paz para que el juez de paz letrado le dé una última chequeadita de que todo esté bien conforme indica la ley. Si el juez de paz le da la chequeada y determina que todo está ok según la ley, saca una resolución el juez, la resolución número 1, ordenando de frente el desalojo contra el inquilino y contra cualquiera que esté allí. Fíjense, la resolución 1 es la que ordena el desalojo. Entonces, en pocas semanas se puede obtener un mandato judicial. Ahora, ordenando el desalojo. Este mandato del desalojo, esta resolución 1 ordenando el desalojo, doctoras, doctores, se puede apelar. Pero esta apelación es sin efecto suspensivo. O sea, se ejecuta sí o sí al margen de que lo apelen. Entonces muchos han dicho, pues ahí está la salvación, ¿no? Por fin. Pero hay una serie de inconvenientes que voy a analizar en esta segunda parte de mi exposición. Yo no me quiero extender tanto, no vamos a respetar el tiempo asignado. ¿Y qué sucede, doctoras, doctores? Este es un ejemplo hipotético. Imagínense ustedes como arrendadores, ¿no?, como propietarios, o de repente, ¿no?, sus padres les han encargado, o sus tíos, sus abuelos les han encargado, les han dado poder suficiente para alquilar un inmueble, un poder por escritura pública tendría que ser, ¿verdad?, conforme al 156 del Código Civil, ¿no? Ese apoderamiento tiene una formalidad ad solemnitatem. Recordemos ahí un poquito de acto jurídico, ¿no? Entonces, ustedes, lo cierto es que ustedes están facultados, autorizados para alquilar, y alquilan. Y ustedes, pues, alquilan según la ley del desalojo notarial, ¿no? Y decía, perdonen el paréntesis, mal llamada ley del desalojo notarial, porque quien desaloja no es el notario, ¿verdad? Es un juez al final del día siempre, ¿no? Es el juez de paz quien desaloja, ¿no?, en base a esa acta del notario, ¿no? Bueno, cierro paréntesis, prosigo. Entonces tú lo arriendas, tu inmueble,
Sigues las reglas de la ley. Se lo alquilas a Juanito. Juanito, supongamos, no te paga o se vence el plazo. Tú dices, hay causal de desalojo, voy a dirigir mi solicitud de verificación de la causal al notario para que saque el acta y lo pueda votar rápido. Pero cuando tú haces el trámite ante el notario, mira lo que puede pasar y lo que de hecho va a venir ocurriendo. El notario recibe tu solicitud y notifica al inquilino y en el inmueble en materia de arrendamiento. Eso dice la ley. En el domicilio contractual y en el inmueble. Oiga, profesor, pero no es lo mismo. No necesariamente. Puede coincidir. Imagínate lo siguiente. Se apersona la nueva, vamos a decirlo así, amiga cercana de Juanito que está con él. Supongamos una ciudadana de Venezuela, ¿no?, que está viviendo con él. Entonces la ciudadana venezolana con todo su documento, carnet de extranjería y todo, se presenta y le dice: señor notario, me opongo a este trámite notarial. Obviamente Juanito la está mandando, ¿no? Por favor, Débora Bárbara, anda tú, ¿no? Preséntate tú. Oye, Juanito, pero yo no he firmado ese contrato de alquiler. Es que ese es el chiste, pues. Tú no has firmado nada, así que tu oposición debe paralizar el trámite notarial. Y genial. Ese desalojo rápido se frustra. Ustedes dirán: oiga, profesor, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué hace el notario cuando un tercero se le aparece? Nada. La ley no dice nada, no se pone en ese supuesto. Mira, parcialmente se pone en ese supuesto, doctor. ¿Cómo así? En sus disposiciones complementarias, esta ley del desalojo notarial dice lo siguiente: para lo no previsto en esta ley, se aplicará la normativa notarial general, principalmente la 26.662, Ley de Competencia Notarial para Asuntos No Contenciosos. La norma general se tiene que aplicar cuando la ley tiene un vacío, ¿no? Y aquí habría un vacío, una suerte de vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, profesor, ahí está la normativa general, ¿no? Gracias. Apliquemos eso. Lo que ocurre, doctoras, doctores, es que la normativa general del notariado, vamos a llamarlo así, que se aplica supletoriamente, dice que cuando un tercero se apersona oponiéndose ante el notario tiene que archivar el procedimiento. Un ejemplito nada más: la prescripción adquisitiva notarial. ¿Qué pasa si aparece un tercero y le presenta un documento al notario diciéndole: me opongo a esta prescripción? El notario archiva todo. Se frustra el trámite. Oiga, profesor, dirán ustedes con razón, pero con esa lógica, entonces, si yo soy un mal inquilino, yo soy un don Ramón, me hago el loco, mando a mi primo, mando a mi hermano, mando a mi amigo, ¿no? Para que se oponga y ya está. Pues sí. Ese es un problema, ese es un gran defecto de esta ley que se ha presentado como una panacea. Un grupo de notarios, les comento, señalan que, fíjense, que el notario tiene que ponerse, ya que hemos hablado del chavo, como esta frase, ¿no?, que decía la Chilindrina, el chavo, ¿no? Soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, cuando aparezca el tercero, el notario no debe hacerle caso. El notario debe proseguir
en la verificación de si se ha pagado la renta o no se ha pagado la renta, o se ha vencido el plazo o no se ha vencido el plazo. Y si aparece un tercero diciendo que haga oídos sordos e igual saque el acta, dejando constancia. Pero ahí va a haber un problema, doctoras, doctores. Cuando el notario saque ese título, ¿qué tendrá que hacer el juez frente a ese tercero? ¿Qué pasa si ese tercero aparece ante el juez? La norma lo dice. Dice que la resolución número 1 va contra el inquilino o contra cualquiera que esté ocupando el bien. Pero, y aquí les comento esta información que yo he podido más o menos recopilar, hay una resistencia de los jueces a desalojar terceros que de repente nunca han sido notificados de nada. Entonces el juez puede decir, ok, pero este tercero se opuso, ¿por qué el notario no lo paralizó? Yo tengo que escuchar a este tercero antes de votarlo. Su derecho de defensa, como he ido por ahí, derecho a ser oído, porque mi resolución 1 es largo de aquí, fuera. Pero ese tercero no ha firmado el contrato. Preguntémonos algo. En la situación normal, ¿por qué la resolución 1 es de frente en lanzamiento? Porque el inquilino ha firmado una cláusula de allanamiento a futuro. Ese es uno de los requisitos que pide esta ley, que el arrendatario y el inquilino firme una cláusula donde se allana por anticipado. Tiene sentido entonces que la resolución 1 sea fuera, porque tú ya te allanaste con anticipación. Pero el tercero o la tercera, doctoras, doctores, no ha firmado ninguna cláusula de allanamiento. Respecto de él o de ella no tendría por qué aplicarse este desalojo inmediato. ¿Qué se hace con el tercero? Ese es un poco el dilema que surge, ¿no? Y ahí los jueces tienen diferentes opiniones, ¿no? Y entonces aquí recordando la figura que mencionó el doctor Sánchez en la ponencia anterior, habrá que hacer pues un pleno jurisdiccional para tratar de zanjar. Porque algunos jueces, ¿qué dicen? No, oiga señor notario, usted debió aplicar la regulación general. Si un tercero se le aparece, usted debió archivar. Así que esta acta está mal hecha, se la devuelvo, no hay ejecución. Un grupo de jueces dice eso. Otro grupo de jueces que dice, no, igual hay que votarlo, votarla. Esos son los menos, ¿eh? Esos son los menos. Igual hay que votarlo, votarla. ¿Y qué hago con el afectado o afectado? Bueno, si el tercero tenía algún derecho, que presente pues su interdicto de recobrar por despojo judicial. Artículo 605 del Código Procesal Civil. Pero fíjense, doctoras, doctores, que ahí se genera una paradoja. ¿Por qué? Porque el despojo judicial implica presentar la demanda de interdicto ante el mismo juez que me desaloja indebidamente, que me lanza, que me quita la posesión de forma irregular. Entonces yo tendría que presentar este interdicto ante el juez de paz letrado, pues. Pero ¿qué dice el propio Código Procesal Civil? Que los interdictos es un proceso que debe conocerse siempre por parte de los jueces especializados, no por jueces de paz. Entonces ahí hay una paradoja. ¿Qué juez va a ser el competente? Porque el Código Procesal Civil no permite que los jueces de paz vean interdictos. Entonces, ¿cómo puedo establecer yo aquí el interdicto por despojo judicial? Otros jueces dicen que va a ser inejecutable la decisión. ¿Por qué? Porque dicen, ni siquiera los laudos arbitrales son ejecutables en temas posesorios frente a terceros que nada tienen que ver con el arbitraje ni con el convenio arbitral. ¿Cómo un acta notarial va a ser más poderosa que un laudo que no tiene poder jurisdiccional? Porque el arbitraje sí tiene naturaleza jurisdiccional, la actividad notarial no.
Entonces, ahí se genera un problema, ¿no? Muchos magistrados están dispuestos a aplicar una suerte de control difuso, o más que hacer un control difuso, simplemente decirle al notario que si aparecen terceros oponiéndose, no debe continuar con el trámite, por aplicación supletoria de la normativa general. Entonces va a haber muchos problemas. Yo en el mes de agosto estuve en un pleno sobre este tema en Arequipa, sus resultados aún no se publican, con jueces de paz letrado, y había mucha resistencia. La gran mayoría era partidario de que se aplique supletoriamente, y cuando aparezca un tercero oponiéndose, el tema se tiene que archivar, y si el juez se da cuenta de eso, tiene que devolverlo a la notaría y no generar ninguna ejecución. Lo mismo que nada. Ahora va a haber en diciembre, entiendo, un encuentro de jueces de paz en Lima que van a abordar el mismo tema, y hay esa resistencia de estar lanzando terceros que no tienen nada que ver con el contrato de arrendamiento. No aguanta un test de constitucionalidad frente a los terceros que de la nada se les vote, ¿no? Entonces, frente a esto, para culminar, doctoras, doctores, ¿qué podríamos hacer, no? ¿Qué se podría evaluar acá? Al margen de que es urgente un pleno jurisdiccional sobre este tema para zanjar puntos, fíjense que la figura del pleno casatorio civil difícilmente aplicaría aquí. ¿Por qué? Porque el pleno casatorio civil lo plantea la Corte Suprema, y estos desalojos, según esta ley, no los conoce la Suprema. Tendría que ser pleno jurisdiccional, ¿no? Y aún así no, porque el pleno jurisdiccional está diseñado para salas superiores. 116 de la ley orgánica, salas, dice, salas especializadas. Pero tampoco esto lo conocen las salas especializadas, ¿no? Tendría que haber alguna suerte de homólogo de pleno, ¿no? O encuentro judicial, como se están realizando ya, para tratar de tener por lo menos alguna guía con el manejo de esta ley. Fíjense, el legislador hubiera sido más práctico si, por ejemplo, no, dos cositas nada más. Con esto yo termino. Que al proceso de desalojo general le hubiera quitado el efecto suspensivo a la apelación. Que el propietario solamente litigue en primera instancia, lo vota en primera instancia y listo. Ya no tiene que esperar que el proceso llegue hasta la Corte Suprema para ver la recuperación de su bien. Se litiga a nivel de una instancia y se da la recuperación. Segunda reforma, la modificación de las reglas de las medidas cautelares en los desalojos. ¿Cómo puede ser posible que el Código Procesal Civil exija que el inmueble tenga que estar abandonado para pedir la medida cautelar de restitución anticipada? Doctoras, doctores, si el inmueble está abandonado, ¿quién va a ir al Poder Judicial? Simplemente me meto y ya porque soy el dueño. ¿Cómo me van a pedir eso? Con esas dos reformas ya se hubiera logrado algo interesante. Por último, y es una idea que quien habla la ha venido desarrollando ya desde hace algún tiempo, y la explico en 2 minutos nada más para terminar. A mí me parece, doctoras, doctores, y eso es un poco más que ensayar una tesis o plantear una idea, yo quiero plantear una pregunta, una interrogante, ¿no? Que seguramente de repente aquí un grupo de doctoras y doctores será pues penalista también, no le gustará el derecho penal. Creo yo que deberíamos empezar a preguntarnos por lo menos si es que los inquilinos morosos, si es que los don Ramones no cometen delito. ¿Qué delito, profesor? Usurpación. Oiga, pero la usurpación no implica violencia. No. El 202 del Código Penal es claro, hay varias modalidades de usurpación. Una de ellas es la usurpación por abuso de confianza. Oiga, profesor, pero fíjese
El inquilino moroso ha estado en el inmueble desde el comienzo. En cambio, la usurpación es alguien que se mete contra la voluntad del propietario. Además, fíjese usted, la usurpación protege no la propiedad, sino la posesión. Pero doctoras, doctores, yo les pregunto, cuando hay un contrato de alquiler, hay posesión mediata e inmediata. El inquilino don Ramón pisotea, viola, conculca la posesión mediata. Eso me parece indiscutible, incontestable. Entonces ya se da el presupuesto de la usurpación. Si el propietario, cuando unos traficantes le quitan su terreno, ¿no? Si el propietario recupera la mala, está cometiendo usurpación. Fuera del plazo de los 15 días y demás. Está cometiendo usurpación. O sea, el tipo penal de usurpación protege hasta la posesión ilegítima. ¿Cómo no va a proteger la posesión mediata? No hablo de la propiedad, de la posesión mediata del propietario. Y es evidente que cuando no se paga la renta o no se respeta el plazo, porque al vencimiento del plazo del contrato de alquiler sigue estando en el inmueble, evidentemente hay una violación de la confianza contractual. Entonces yo creo que si miramos con otros anteojos al 202 del Código Penal, de repente podemos darle otro toque decisivo al manejo de los desalojos rápidos, y de repente, ya que los remedios civilistas han fallado, de repente una nueva lectura del Código Penal puede darnos respuestas bastante interesantes. Porque si hay inquilinos morosos, estos que salen en la televisión, espérame, pues ya te pagaré, pues espérame. Hace año y medio estás en ese plan. ¿Por qué están así? Porque saben que no les va a pasar nada. Si supieran que su libertad está en juego, si supieran que de repente podría plantearse alguna suerte de flagrancia y una detención rápida, yo creo que no habría tantos desalojos, ¿no? O la sociedad peruana empezaría a procesar esto de una forma diferente. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches y sigan disfrutando del Congreso.